With autumn creeping closer every day, they chase the sun. Buen día. Como había mencionado, entonces, una vez construido el caso base y construido el análisis de tres escenarios, podemos definir si es suficiente con ese análisis o requerimos análisis combinatorial de Monte Carlo. El ejemplo que hicimos, efectivamente encontramos de que identificamos que hay riesgo, pero no es tan fácil de dirimir si el riesgo es alto, bajo o moderado y si en realidad vale la pena ese riesgo o no. Entonces necesariamente tenemos que hacer análisis combinatorial para este ejemplo. Entonces, siguiendo el orden de ideas, armamos entonces el análisis combinatorial, que como habíamos mencionado, es simplemente hacer todas las combinaciones posibles entre el caso base, el peor y el mejor de cada variable. Y en este caso, para este ejemplo, tengo tres variables: costo de capital, costo de operación y ventas. Tres variables. Entonces me sale un número de escenario de 3 a la 3. 3 a la 3 significa 27 combinaciones. Entonces, si quiero hacer las 27 combinaciones, puedo hacerlas a mano. O si usted cuenta con una herramienta estadística, puede apelar a usarla. ¿Cierto? ¿Cómo construir una combinatoria de 3 por 3? Sencillo. Como yo soy una madre, yo ya les entrego el segundo software que les entrego ahí, que es el iterador. El iterador, por favor, ábranlo y les aseguro, tiene que funcionar con el separador decimal de punto y el de mil es el de coma, o de lo contrario le va a sacar errores. Esta herramienta tiene un generador combinatorial, o sea, este nos va a ahorrar la pereza de nosotros ponernos a hacer todas las combinaciones posibles. Esta herramienta es muy sencilla de trabajar. Entonces, con esta herramienta usted puede, vamos a poder construir esto. ¿Cómo lo hacemos? La herramienta, como todos mis diseños, tienden a ser compactos, entonces trato de usar estrictamente las celdas que se necesitan y no me gusta usar de más. En esta primera fila ponemos el nombre de las variables. El nombre de la variable puede ser cualquier etiqueta, simplemente es cuestión de formalidad para que usted entienda qué es lo que está haciendo y no se lo olvide. Entonces le ponemos etiquetas a todo. Entonces aquí nosotros vamos a hacerle una combinatoria a las tres variables de siempre, que es la FCI, al COM y a las ventas. Y el FCI, yo voy a hacer una combinatoria entre el valor peor, base y mejor. Entonces, no importa el orden en que los declare, las combinaciones todas se van a hacer iguales. Entonces, ¿cuál es el valor del peor, mejor y base? Es el mismo que usamos en análisis de tres escenarios. En el análisis de tres escenarios nosotros usamos un valor para el FCI, un valor del peor de 195, base 150 y mejor 120. Entonces, eso mismo que usamos en tres escenarios lo necesitamos aquí en el combinatorial, que es 195, 150 y 120. Para las ventas, los costos de operación fueron 33, 30 y 27. Entonces lo lleno para el COM, es 33, 30 y 27. Y para las ventas son 60, 75 y 78, 75. 60, 75 y 78.75. Si llegase a requerir más, aquí como solamente necesito 3, pues estas 3 variables de entrada me caben en estas 5 columnas perfectamente, me sobran 2. Si llegase el caso en que necesito más de 5 variables, pues esta herramienta funciona perfectamente si usted le agrega más columnas. Ahí podemos agregarle todas las columnas que quiera en caso tal de que usted necesite una combinatoria de más variables de entrada.
¿cierto? En este caso, pues necesitamos solo esas, entonces voy a eliminárselas para no tener ahí cosas de sobra. Lo mismo, las variables, no todas las variables deben tener los mismos tres niveles de peor, mejor o base. Para análisis combinatorial de análisis de riesgo, sí. Pero si usted para su clase de estadística o alguna vez en alguna ocasión de su vida como ingeniero necesita una herramienta que le haga combinaciones combinatorias, esta herramienta que les entrego le hace todas las combinatorias posibles, inclusive combinatorias que no necesariamente tienen que coincidir en el número. Me explico. Por ejemplo, podría tener DualCon con 4 niveles, mientras el FCI y el R los tengo con 3. Y hacer todas las combinaciones posibles entre esas configuraciones, esta herramienta lo puede hacer. Esta herramienta sirve para hacer combinatorias de n variables por n niveles, donde n es el número de niveles independiente para cada variable. Entonces esta herramienta es poderosa y ya es cuestión de ustedes si la aprenden a usar o no. Pero créanme que ahorra mucho trabajo. Bien, entonces una vez definidas las variables de entrada, cada uno con su peor y mejor base, peor y base, ¿cierto? En el orden que quieran, no necesariamente el nivel 1 tiene que ser el peor, ni el segundo el base, ni el tercero el mejor, no importa el orden. Entonces, una vez hecho eso, voy a decirle en dónde voy a ubicar todas las combinatorias que él me va a construir. Entonces, todas las combinatorias yo quiero que me las imprima ¿en dónde? Quiero que me las imprima aquí, en el ejercicio de clase, en el archivo donde estoy haciendo los ejercicios de clase, en la hoja combinatorial, y quiero que me la ponga aquí, a partir de esta columna. Entonces, a partir de esa columna, en estas 3 columnas, él me va a imprimir todas las combinaciones. El requisito para que el truco funcione es que obviamente el orden en que yo creo estas 3 variables debe ser el mismo orden en que yo las tengo acá. Las etiquetas no tienen que coincidir, pero el orden sí, el significado físico sí. Aquí va costos de capital, costos de operación y ventas. Aquí va costos de capital, costos de operación y ventas. Las etiquetas no coinciden, pero yo sé que el orden sí es el mismo. Y los datos van a empezar en la celda B4. Entonces, para hacer eso, hay 2 maneras. La manera corta de decirle a esta herramienta de que va y me pegue todos los resultados allá, la manera corta es haciendo clic aquí en ese botón de 3 puntos y él me sale esta ventana. Me sale esta ventana que dice ubique la celda donde quiere colocar los escenarios combinatoriales. Entonces yo sin darle a aceptar, todavía no le voy a aceptar, simplemente parado ahí en el cursor titilando, me voy al otro archivo, me paro en el archivo de clase y selecciono la celda B4, que es la primera celda donde quiero que empiece a imprimir los resultados. Y veo que él lo reconoce el nombre del archivo, reconoce el nombre de la hoja que llama combinatorial y reconoce la celda B4. Listo, le voy a aceptar. Y él automáticamente aquí en el formato viene y me reconoce todos los datos. Me reconoce el libro, la hoja y la celda donde tiene que hacerlo. Si a usted le llega a fallar esta herramienta, la herramienta de ubicación de los 3 puntos, de estos 3 puntitos, si le llega a fallar, que algunos computadores falla, todavía no entiendo por qué, pero en algunos falla. Si le llega a fallar, entonces, muy simple, le tocaría hacer esto a mano, es decir, voy a hacerlo así, voy a borrar. Si le toca hacerlo a mano, le toca ir al archivo y capturar este nombre o escribirlo a mano. Análisis, riesgo, espacio, ejercicios, clase. Y de hacer eso a mano. Análisis, riesgo, espacio, ejercicio, clase. Y debo anexarle la extensión. Si no le anexo la extensión, las macros que están aquí montadas de Visual Basic fallan. Entonces le pongo la extensión. Ejercicios clase, en plural. Miremos a ver si lo hice bien, porque si lo hice mal, ejercicios. Tiene que ser el nombre exactamente igual. El nombre de la hoja. El nombre de la hoja, entonces sí voy a hacerle doble clic sobre la hoja, control C, y me voy
al otro lado y pego ese valor. Bueno, aquí hay un problema. Entonces lo escribo a mano. Combinatorial. Escribo el nombre de la hoja combinatorial y el nombre de la celda, B4. Y listo, lo puedo hacer a mano o lo puedo hacer con el triple punto. Simplemente que el triple punto, recuerden que en algunos computadores puede fallar. Y una vez haya definido el lugar donde quiero que me imprima los escenarios, le doy ejecutar. Y voilà. Me demoro más yo llenando los datos que él haciendo las combinaciones. Aquí ya hizo todas las combinaciones posibles entre las 3 FCIs, los 3 COM y los 3 ventas, las 3 Rs. ¿Sí? Ya hizo todas las 27 combinaciones de una, automático. Es súper rápido. Bien, ahí con eso ya hice el primer requisito, que era construir estas combinaciones, es decir, construir estas primeras 3 columnas. Ahora me falta construir la de los VPNs, que me calcula los 27 VPNs y después de ello sí armar la curva combinatorial. La curva de probabilidad, perdón. Bien. ¿Recuerdan cuánto nos demoramos haciendo el de 3 escenarios? Y eso que eran apenas 3. Demoramos como 10 minutos en 3. Imagínense, si nos demoramos 10 minutos llenando 3 escenarios, imagínense cuánto nos vamos a demorar llenando 27. 9 veces más, es decir, 90 minutos, es decir, hora y media. Qué mamera, ¿cierto? Es muy aburridor hacer y un proceso totalmente mecánico y aburridor. Entonces, para eso, y como yo soy una madre con ustedes, les he entregado pues la herramienta del iterador. Que el iterador pues no sirve solamente para hacer estas combinatoriales. Sirve la hoja iterador, parándonos en la hoja iterador, este iterador me va a hacer las 27, me va a ejecutar los 27 escenarios en un chasquido de dedos. Mucho me va a demorar más yo ingresando los datos con el que él necesita que él haciendo todos los 27 VPNs. Entonces, ¿qué es lo que hace el iterador? El iterador hace básicamente lo que nosotros haríamos a mano, que es ir a la hoja aquí combinatorial, coger el primer costo de capital, irnos a flujo de caja y pegarle el costo de capital aquí. Devolverse a la hoja combinatorial, coger el costo de operación, copiarlo, venir y pegarlo acá. Devolverse al combinatorial, coger el 60, del 60 de ventas, venir acá al flujo de caja y poner 60 acá. Hacer eso 27 veces. Y en cada una de esas veces, cada 27, cada y décima vez, me saca el VPN y me lo imprime aquí. Hacer eso es lo que nosotros haríamos a mano. Sería larguísimo y aburridísimo. El iterador me lo va a hacer de forma automatizada. ¿Cómo funciona? Sencillo. Si usted tiene algo escrito aquí sobre esas celdas en blanco, por favor, bórrelo. Igual en el combinatorial. Si tenía antes de arrancar el combinatorial, tenía algo escrito, bórrelo. Simplemente borre todas las celdas de blanco que son las que usted puede modificar. Las celdas que están en color oscuro azul o con algún color, eso no debe tocarlo ni cambiarlo de ninguna manera ni por ningún motivo. Bien, como siempre a mí me gusta etiquetar todo, entonces siempre va a haber una fila para ponerle la etiqueta a las variables. Entonces yo voy a declarar las variables con la etiqueta que yo quiera. Esta etiqueta no necesariamente tiene que coincidir allá donde se va a pegar. El FCI, el COM y el R de las ventas. Así como a este declaro la variable de entrada, también tengo que declararle las variables de salida. Que mi única variable de salida en este caso es VPN, no más. No voy a sacar ni TIR, ni payback, ni nada, solamente VPN. Entonces tengo que declararle todas las variables. Y tengo que definirle un tipo de variable. Los tipos de variables hay dos tipos, obviamente. O es de entrada o es de salida. Entonces, el CON, el FCI y el R son de entrada. Mientras el VPN, como es un dato que se calcula, pues entonces ese es de salida. Si llego a necesitar más columnas para llenar más variables de entrada o de salida, lo mismo. Simplemente selecciono la columna con clic derecho e inserto. Y puedo insertar más columnas para poder trabajar con más variables, ya sea de entrada o de salida. Las elimino porque pues, no las necesito. Bien. Y ahora
necesito dos ubicaciones. La primera es la ubicación del modelo de cálculo a iterar y la segunda es en dónde dónde están los escenarios que se van a iterar. Entonces, ¿qué significa ubicación del modelo de cálculo a iterar? Pues el modelo de cálculo es donde le está preguntando es en dónde están la hoja de Excel donde se calcula la variable de salida en función de las variables de entrada. Entonces nosotros sabemos de que eso está en la hoja de tabla de flujo de caja. Aquí es donde está el modelo de cálculo. Aquí es donde está donde yo, sabiendo las entradas, él me calcula las salidas. Entonces voy a declararle eso aquí al iterador. El iterador, entonces, usando el operador el botón de los 3 puntos, voy y me dice, ubique la celda donde está la variable FCI dentro del modelo de cálculo. Entonces me voy al modelo de cálculo y el FCI está aquí, en esa celda, en la D8 es donde está el FCI dentro del modelo de cálculo. Le voy a aceptar. Bien. Y él ubicó el libro, la hoja y la celda donde está el FCI. Ahora hagamos lo mismo para el COM. El COM, ¿en dónde está en el modelo de cálculo? Entonces me voy para allá y el COM está aquí en la celda D10. Le voy a aceptar. Y me la ubico en la D10, en la hoja flujo de caja del archivo en cuestión. La R, lo mismo. La R, ¿dónde está? La R está aquí, en D12. Y el VPN está en... El VPN está por acá abajo. Está aquí, en la celda J34. Vamos a confirmar. Sí, efectivamente la J34. Bien. Entonces, cada variable, tanto entrada como salida, yo ya le declaré dónde está ubicada dentro del modelo de cálculo. ¿Y esto para qué se hace? Pues obviamente para que él sepa cuál celda es la que él tiene que modificar o en caso de la variable de entrada o cuál celda es la que tiene que leer en caso de ser la variable de salida. Leer y traérsela para él imprimir los resultados. Bien, ahora me pregunta, ¿en dónde están los escenarios? Es decir, ¿en dónde están las combinaciones de las variables de entrada? Entonces, las combinaciones de las variables de entrada, ¿yo dónde las tengo? Las tengo en la hoja combinatorial. En la hoja combinatorial, allá es donde tengo mis 27 escenarios combinatoriales montaditos y listos para iterar los 27. Y están en orden de costo de capital, costo de operación y ventas. Y ese orden tiene que coincidir con el orden en que yo las declaré aquí. Costos de capital, costo de operación y ventas. Tiene que ser en el mismo orden para que el modelo no se vaya a confundir. Bien, entonces ubico el escenario. Entonces hago el triple punto y me voy y me ubico la celda inicial donde están los escenarios. Solamente la celda inicial, no tengo que seleccionar todo el rango. Solo la celda inicial. Ya, solo la celda inicial y con eso es suficiente. El sistema automáticamente asume de que todas las variables van a estar debajo de ese valor y hacia la derecha. ¿Y cuánto va a iterar? Ya listo, él identificó el libro, la hoja y la celda, que es en la B4. ¿Hasta dónde va a iterar el modelo? Él va a iterar hasta cuando encuentre el primer espacio en blanco, es decir, aquí. Cuando él encuentre la primera fila en blanco, debajo, aquí, entonces él hasta ahí para y esa es de la manera que él tiene para reconocer que va a iterar 27 veces. No, él no va a encontrar otra manera. Él no hace las combinatorias de 27, él simplemente itera hasta cuando encuentre la primera casilla en blanco. Así que si usted se inventa más escenarios o llega a borrar más escenarios, baila porque el iterador no genera las combinaciones. El iterador simplemente itera los escenarios que él encuentre ahí descritos. Entonces, pilas con eso. Bien, una vez llenada la información de las variables de entrada, la de salida, dónde están ubicadas dentro del modelo de cálculo y dónde es donde comienza la declaración de los escenarios que yo quiero ejecutar, entonces le doy iterar. Y listo, mire. Hizo las 27 y se demoró menos de un segundo. Ahí están los 27 VPNs. Si ve que nos demoramos más definiendo los parámetros que él calculando.
Es muy rápido. 27 escenarios, 27 VPNs. Lo hizo en menos de un segundo, cosa que nosotros nos demoraríamos 1 hora o más, haciendo uno por uno. Bien, y seguramente en alguno nos equivocamos, porque ponerse uno a escribir datos a mano, eso es darle chance a que en algún momento uno del cansancio digite mal, o se equivoque o confunda los datos. Así que esta herramienta es infalible. Bien, listo compañeros. Este es el análisis combinatorial y así es que se ejecuta. ¿Qué análisis le hace un análisis combinatorial? Lo que vimos en la clase teórica. Uno puede construirle basada en la columna de VPNs. Uno puede construir el diagrama de probabilidad y leer las dos probabilidades que tanto estamos buscando, que es la probabilidad de ocurrencia del escenario base y la probabilidad de ocurrencia de un VPN igual a 0, que esos son los dos datos grandes. Pero como también dijimos de que la curva de probabilidad obtenida con el método combinatorial nos va a dar bastante dispersa, no va a dar una curva suave, sino con alguna variabilidad. Entonces, este método no es el ideal para leer probabilidades, pero sí es útil para de pronto hacer análisis estadísticos, para definir cuáles son las variables de entrada que más afectan al VPN, ese tipo de cosas, que también las vimos en la clase teórica. Esas cosas también sirven en análisis combinatorial. Entonces, no voy a hacer el gráfico de probabilidad acumulada con análisis combinatorial, eso lo dejo para que ustedes lo hagan de ejercicio. Y es así, sí se lo voy a hacer, el gráfico de probabilidad sí se lo voy a hacer es al Monte Carlo, al de muchas iteraciones, que en ese sí vale la pena porque en ese vamos a obtener una curva mucho más suave, como similar a la que estamos viendo ahí en la diapositiva. Entonces dejamos para el ejercicio de Monte Carlo la finalización del análisis de riesgo con la obtención de la curva de probabilidad acumulada. Ok, y esto fue todo sobre el tema del ejemplo de análisis combinatorial. Los invito a que continúen con el método de Monte Carlo haciendo clic en el link del video correspondiente. No siendo más, buen día, hasta la próxima.